Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Bueno, amigos de Venezuela Adentro, bienvenidos. Estamos el día de hoy con Fausto Romeo Monte, él es director general del Consenso Educativo. Ya arrancaron las clases en todo el país. Ayer escuchábamos una declaración de una maestra, de una dirigente sindical, que hablaba de un retorno muy parcial. Ella hablaba de 80%, nada más de muchachos que comenzaron las clases, pero no sé si es tan grave hasta ese punto. En todo caso, dejemos que sea Fausto Romeo quien nos dé su opinión. Buenas noches, Fausto, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por el contacto. Y cómo no, bueno, podríamos decir que un 80%, si es una declaración de una dirigente sindical, por ser el primer día hábil de clase presencial, no lo veo mal. Comúnmente los primeros días son bastante flojos. 80% de ausencia, 80% de ausencia. De ausencia. Ok, entonces está bien. Bueno, sí, entonces no está bien, indudablemente no está bien, pero suele ser flojo la primera semana. Aunque es bueno acotar que nosotros en el sistema educativo de la educación privada se inició, o el año escolar realmente para todo el mundo comenzó el 18 de septiembre del 2023, pero en aspecto administrativo, inscripciones, arreglo, mejora, pintura, arreglo, de alguna manera, aunque la educación privada se dedicó más al mantenimiento durante agosto, pero en el sector público, bueno, eso es lo que hacen a partir de la primer día hábil de la segunda quincena de septiembre, tal como lo dice el reglamento de la Ley Orgánica de Educación. Y por uso y costumbre, el primaria y preescolar se iniciaba el 20, 21, 22 de septiembre y bachillerato sí era la primera semana, el primer día hábil de octubre. Bueno, ya llevamos como unos 4 o 5 años apartando que durante la pandemia fue más bien en noviembre, pero cuando ahorita el año pasado creo que fue el 16, 17 de octubre, bueno, este año menos mal que se inicia el 2 de octubre, pero con bastante dificultad para el sector público, indudablemente. Para nosotros no es nada satisfactorio el sector privado, que el sector público esté padeciendo su situación con una convención colectiva bastante difícil, pero que hay que buscar una solución en eso y más adelante lo podríamos hablar dentro de la propuesta que queremos llevar. Y en el sector privado, arrancando este año nuevo con muchísimas expectativas y con muchísimas falencias. Me gustaría, Fausto, que nos hicieras como una radiografía de nuestra educación, tanto del ámbito privado como público. Bueno, el ámbito privado ha venido impulsando, por ejemplo, nosotros culminamos el año escolar 2022-2023 muy satisfechos, al menos en el sentido que no se perdió ni un solo día de clase. O sea, no se hicieron elecciones, no hubo suspensiones por política ni por los cortes eléctricos, aunque algunos estados y localidades sí los sufrieron, indudablemente Táchira por decir, pero en el ámbito general, aquel que no tenía ninguna dificultad podía tener sus clases y cumplimos prácticamente con lo que establece la Ley Orgánica de Educación, que son los 200 días hábiles entre la parte administrativa y la parte presencial de aula, de actividades pedagógicas, ¿no? No así fue en el sector público y lo vimos notorio en cada momento recurrente de la manifestación y todo lo demás. Ahora, lo que sí nosotros queremos decir que en el sector privado nos vemos también ya con algo que ha disminuido el potencial de aprendizaje de los chamos y eso sí nos preocupa. No con esto quiero decir que están propiamente raspados, como bien salió una declaración por allí del director de la Escuela de Educación de la UCAP. Nosotros consideramos que nuestros jóvenes, al menos los que están agremiados, ahí en Venezuela existen 3 asociaciones, tanto CABEP y ANDIEP, y siempre procuramos de que los estudiantes tengan un plus para superar todo lo que es esa enseñanza y ese aprendizaje. Eso es un poco del ámbito, pero sí disminuyeron las puntuaciones, o sea, jóvenes promedio de 18, 20, bajando a 16, 17, inclusive 18, tal vez ese límite que ellos mantenían anteriormente, o aquellos de 14, 16, bajando a 12 o 10
o inclusive en algunos casos reprobando, pero superándose al final, que no era lo. ¿Cuál es la meta que nosotros consideramos para este nuevo año? Impulsar todo lo que tiene que ver el aprendizaje, y lo estamos haciendo por medio de las universidades. Las mismas universidades quieren anticipar que no lleguen mal formados a sus aulas, y entonces están preparando mucho material para presentarlo a los bachilleres de los estudiantes que están estudiando el bachillerato en educación privada. Cosa que también se puede implementar en el sector público, pero bueno, con todas las dificultades que se están viviendo en este momento. Entonces, ese es un poco el resumen que te podría dar para este inicio. Fausto, ¿y ha habido migración del sector público, de muchachos del sector público al sector privado? En este momento no podría decirte una estadística fehaciente, porque fíjate que a pesar de que la primera semana, más bien te puedo comentar algo. Hace 15 días sentíamos cierta preocupación en el sector privado porque no habían hecho una inscripción al 100%. Inclusive cuando terminamos el año escolar en julio quedaron un 40-30% de estudiantes sin renovar su inscripción. Esto no quiere decir que se retiraron, porque en un momento manifestaron retirarse de esa institución. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, en agosto, en septiembre, las escuelas que se mantuvieron abiertas para la inscripción fueron registrándose, pero aún hoy en día estamos hablando que un 5% no se han inscrito, pero tampoco han solicitado el retiro. Esto puede ser también a causa de que algunos padres quedaron en mora con el colegio, con la institución, están buscando resolver la deuda que puedan tener, otros que no terminan de entender que la importancia de inscribirse inmediatamente, otros que también están viendo para este año 2023-2024, y lo vine percibiendo desde mayo, junio, aproximadamente, que este año escolar 2023-2024 va a estar mucho en práctica en la educación privada, aquello que es el principio básico de una economía, que es la oferta y la demanda. Es decir, aquel padre que está encantado con la educación de su hijo, donde en la institución que tiene el proyecto educativo que ha deseado, que ha diseñado para su hijo y que está acorde con esto, o sea, que le impulsa, pero que está pagando $180, $160, bueno, a lo mejor puede buscar una alternativa en otra institución que vaya a pagar 120. Entonces aquí ya me estoy ahorrando $40, $60 que yo se lo puedo meter a la nevera. No es que lo voy a ahorrar, lo voy a trasladar en alimento, porque lo esencial para el ser humano es tanto la alimentación como la educación, como para la salud y vestimenta. Entonces, eso es lo que sí puede suceder. Familias que tengan 2 o 3 hijos, y bueno, dice, mira, voy a sacar los 2 más pequeños, dejo el más grande, que sigan ese buen colegio, no me voy disgustado con el colegio, pero mira, no puedo pagarlo en este momento, pero los otros 2 los voy a poner en otro colegio que puedan pagar menor monto. Eso sí puede estar sucediendo, no es que se vayan del privado al público, porque realmente saben lo que significa estar en este momento en el público, en clase 2, 3, 4 días, Sí. con muchas variables y con mucha dificultad. Tú mencionas clases 2, 3, 4 días. El año pasado fue así. El año sí, escolar pasado, sí. Ajá, sí, el año escolar pasado, no sé si tenía el micrófono prendido. El año escolar pasado fue así. Realmente se dio clase nada más 2, 3 días a la semana. Sí, en el sector público fueron algunos muy contados planteles educativos, escuelas, liceos, que sí se tuvo clase todos los días, pero sobre todo los que son aquellos insignes, más pilotos, los más referentes del Ministerio de Educación o del autónomo. La escuela autónoma, por ejemplo, ¿quiénes son las escuelas autónomas? Aquella que depende de una partida presupuestaria de un ministerio o de un ente autónomo como una empresa adscrita al Estado. Anteriormente, cuando existía PDVSA, cuando existía SIDOR, la Industrias Básicas del Estado, bueno, ellos tenían sus propias escuelas o inclusive pagaban en la escuela privada la totalidad de la cuota de escolaridad de sus hijos, y bueno, y ahí se mantenía. Hoy en día hay algunas escuelas que se mantienen con ese sustento, que son adscritas a esas industrias básicas, y se mantienen funcionando, pero todos los días, porque no están percibiendo, eso reciben un sueldo algo más que lo que paga el Ministerio de Educación, que realmente es deplorable lo que se le está cobrando un maestro, un trabajador, un obrero, porque es un contrato colectivo único, la convención colectiva única y unitaria, como le denominan ellos, y un docente 6 pues está recibiendo posiblemente entre 60, 50, 70, $80 mensual, con todas las bonificaciones y todos los beneficios, adicional que ahora el gobierno le está pagando
unos bonos por medio del sistema Patria de unos $60. Es decir, puede estar redondeándose a lo mejor 120, $140 mensual. Y El docente hay 6, diferencia estamos hablando, hay diferencia entre el ingreso, entre este ingreso del sector público que estás mencionando y un maestro del sector privado. ¿Cómo cuánto estaría ganando un maestro promedio en el sector privado y cuánto en el bueno, público que ya has mencionado? claro, cuando te dije de estos 120, 140 del docente del sector público, estoy hablando de un docente 6 que es la menor cuantía. El mayor, el promedio están de los 300 y tantos miles de trabajadores docentes que están en el sector público, bueno, están en promedio entre docentes 3, docente 2, que eso sí están con todas las bonificaciones adicionales que se le están dando un promedio entre 80 a $120. Ahora, para este nuevo año escolar en el sector privado, yo he venido proponiendo que se haga un sueldo, y cuando llamamos sueldo, salario integral, bonos, estatique, todo lo que sea el ingreso, porque el trabajador ahorita lo que necesita es tener algo para poder mantenerse, y hablo de $200, de entre 200 y $250. ¿Y por qué esta cifra? Bueno, parto del hecho que la cesta básica familiar está cubierta para 5 miembros con 2 ingresos, de los cuales deben cubrir los $500, dependiendo del territorio. Por ejemplo, Maracaibo está en 490, en el Puerto Ordaz está en 520, 518. Bueno, el promedio está en $500, entonces por eso hablamos que un mínimo de 200, $250. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hay territorios, inclusive colegios, planteles privados que están ubicados en sectores populares, sectores vulnerables, que pagar $200, entonces la cuota de escolaridad le va a superar los $50 y su comunidad no va a poderlo pagar. Entonces, eso es una cuestión, un tema que también es un poco delicado para definirlo. Pero en la propuesta de la educación privada, en los términos generales, es que parta del hecho de que sea al menos de $200 mensual integral. Sí, hay unas preguntas ya que nos está llegando. Invitamos a quienes se hayan sumado a la transmisión a formular sus preguntas a través del chat. César, desde la parroquia Alto Barinas, municipio de Barinas, ¿existe alguna institución o sindicato que esté cuantificando la deserción de los maestros? Se te fue un momento. ¿Existe algún sindicato que esté la deserción? ¿No entendí el intermedio? Sí, que si existe algún sindicato que esté cuantificando la deserción de los maestros. No, no te escuché, Marisabel. No te escuché. Repito, a ver, ¿existe algún sindicato que esté cuantificando la deserción? Sí, claro, cómo no. En Venezuela existen 9 federaciones de maestros, de las cuales 8 son del sector opositor, por decirle una tecnología, y otro es afecto al gobierno, que es SINAFUN. Sé que las federaciones de esas 8, la Federación Venezolana de Maestros, FETRACINE, FETRA Enseñanza, FETRA Magisterio, el Colegio de Profesores, el Colegio de Licenciados, sé que ellos recurrentemente están tomando el número de trabajadores de la educación, o sea, maestros, docentes, que están desertando, que están yendo. Pero yo creo que ya el momento de la gran marcha, yo creo que se ha disminuido en el sector oficial. En el sector privado nosotros, bueno, no hemos cubierto precisamente como una cantidad de profesores que vienen del sector público, porque si estamos pagando un sueldo medianamente mejor, y cuando te digo medianamente es porque hay otros colegios que están pagando satisfactoriamente, o sea, un buen ritmo, un buen sueldo que se le está pagando a estos maestros. Nosotros estamos pagando un sueldo mejor, bueno, y el maestro se viene del sector público. Pero esto es una forma muy separada que nosotros debemos de alguna manera limitar y cortar en algún momento de esto, porque no puede existir como en años anteriores, hace 7, 8, 9 años, cada vez que se firmaba el contrato colectivo del Ministerio de Educación, bueno, nosotros los privados nos quedábamos tan cortos que no podíamos pagar, entonces se iban nuestros trabajadores, nuestros maestros al sector público. Entonces ahora está inverso, y esto tiene que haber una estabilidad. O sea, no puede haber una diferencia del sueldo tan diferente entre el sector privado y el sector público, entendiéndose que el sector privado tenemos autosustentable, es decir, son lo que pagan los padres, y nosotros tampoco podemos pecharle toda esa gran carga a los padres y representantes. Sí, la compañera Vianile Rivas, desde Portuguesa, dice: ¿qué se conoce sobre la nueva matrícula curricular? ¿Es necesaria otra modificación de los pensos de básica y secundaria?
Yo estoy de acuerdo que se cambie, fíjate, el currículum vigente de educación media y diversificada ya lleva prácticamente 40 años. Un currículo está diseñado a nivel mundial en todas partes para mantenerse a lo largo de 10, 12 años. ¿Por qué? Porque el currículo va atado de acuerdo al plan de las necesidades de país. Llámese el plan como se llame, denomine. Actualmente es el plan de la patria, bueno, da igual, pero el cuarto plan de la nación, el quinto plan de la nación que vivimos también en Venezuela, era de acuerdo a la necesidad del país. Y eso lo establece por medio del Estado que te dice, si nosotros ahora requerimos reactivar la industria petrolera, bueno, no vamos a esperar 15 años para que pongamos en práctica nuevos profesionales, y eso se tiene que arrancar inclusive desde el primer año. ¿Qué está poniendo en vigencia ahorita el Ministerio de Educación? Bueno, vienen desde hace 2 años diseñando ese nuevo currículum, tanto de básica como básica y media profesional, que es lo que llamábamos hasta hace poco técnico medio, que fue modificado a técnico profesional, para de tal manera que ese 6º año sea totalmente práctico. Y aquí es donde nosotros queremos implementar algo muy claro. Cuando hablamos del joven que está estudiando una carrera por parte de su vocación, no es porque me lo impusieron, es porque yo desde primer año de bachillerato me mantengo y ingreso a una institución educativa, sea pública o sea privada, y que me tiene que dar un abanico de oportunidades. O sea, yo tengo que ver de qué posibilidades tengo, diversas oportunidades de estudio de acuerdo a mi vocación, y luego implementarme a trabajar ese estudio, y que durante primero, segundo y hasta tercer año yo pueda modificar, yo pueda cambiar. A lo mejor decido de estudiar, mi vocación para ir a la universidad es estudiar medicina, pero resulta ser que cuando ingreso a estudiar ese bachillerato, entonces no es que voy a salir como médico, no, vamos a entendernos, va a salir con una mención en salud, pero esa mención en salud me puede servir a mí para yo luego terminar trabajando a lo mejor como auxiliar de farmacia, visitador médico, auxiliar de odontología. O sea, hay una gama de oportunidades, y luego encaminarme ya dentro de un campo laboral más la parte de estudio, es decir, yo incorporarme a la universidad, ya me reconocen al menos 2 semestres, porque si estoy haciendo 6 años de bachillerato, con 2 semestres que ya me tienen considerado en esa universidad, y bueno, culminar mis estudios universitarios y tener ya una profesión a la mano, pero conjugado con el trabajo y la labor. Y es aquí donde yo estoy diciendo, igual la industria, el comercio, los servicios se deben involucrar a la cercanía de las escuelas que tiene, donde están sus industrias las personas que le están llevando infraestructura. Porque al fin y al cabo esa industria va a requerir de una mano de obra calificada. Y esa mano de obra calificada la puedes ver desde que el joven está en primer año. Una industria metalmecánica. Bueno, esa escuela que está cerca seguramente debería estar dando ese bachillerato técnico profesional en ese campo laboral. Y yo puedo participar, no para pagar sueldo, no para impermeabilizar o pintar, sino para involucrarme y elaborar conjuntamente ese plan de estudio y esas prácticas que pueden hacer en la empresa que está allí cercana a su escuela, y a su vez retribuirla de alguna manera con alguna ayuda a ese joven que va a trabajar de alguna forma de pasantía, y este joven a su vez pueda tener algo para poder continuar sus estudios y pagar parte de su alimento, parte de su vestimenta, e inclusive colaborar a lo mejor con la escuela que pueda llevarse adelante. Sí, tenemos preguntas, Fausto, estamos conversando con Fausto Romeo. La amiga Sorabi desde Aragua. Buenas noches, saludos desde Aragua. ¿Cuál es su opinión sobre la implementación del código QR en los colegios? Yo desconozco el planteamiento que está presentando la ministra sobre el código QR. Lo que sí sé es que se está implementando un procedimiento. Actualmente está el SIGE, y van a implementar el Sígueme. ¿En qué consiste esto? Todas las instituciones educativas de Venezuela, tanto públicas como privadas, tenemos que estar inscritos, registrados. Años atrás, cuando no existía un sistema de internet, teníamos que elaborar unas planillas, el nombre de cada estudiante, las notas, llevarla, consignarla en la zona educativa, se perdían esas notas, entonces vamos a llevarlo a Caracas, y bueno, todo eso se ha modificado, ya lleva como unos 7, 8 años más, que inclusive la visión que se tiene desde el Ministerio de Educación es tener el registro de los docentes, que el docente no esté trabajando en 2 o 3 lugares simultáneamente, sino en uno solo,
porque ese es el deber ser, ¿ok? Y que la institución esté codificada, porque todas las instituciones de Venezuela, tanto públicas como privadas, estamos codificadas, tenemos un permiso de funcionamiento, se sabe dónde está ubicado, inclusive sucede mucho en el sector bien que en la mañana tiene una denominación y en la tarde tiene otra denominación, o sea, son dos instituciones educativas, pero en una misma infraestructura. Y ese es el problema que se tiene, que cuando yo voy a pedir una partida presupuestaria para impermeabilizar, no es que voy a impermeabilizar dos instituciones, sino es una misma institución y bueno, también es para darle un bosquejo de esto. Sí, otra pregunta que nos llega, Yolimar, buenas noches, saludos desde Mérida. ¿Cuál es su opinión de la migración que se quiere hacer de los docentes estatales a la nómina nacional? Mire, ese es un problema que lo lleva el sector público, la parte sindical. Cuando comencé en el sistema, en el mundo educativo, en la parte gremial educativa, yo siempre decía que yo lo estrato de la siguiente manera. Todo lo que fuera preescolar estaría en manos de los municipios, todo lo que sea primaria y bachillerato en manos de las gobernaciones, perdón, la de la primaria en manos de gobernaciones y alcaldías, y todo lo que sea a nivel de bachillerato debería estar a nivel nacional. Ese era mi sentir, ese era mi entender. Lo que pasa es que en Venezuela nos hemos acostumbrado en los últimos 30 años aproximadamente que es un solo complejo educativo, desde preescolar hasta quinto año o sexto año de bachillerato. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que hay gobernaciones que se están quedando sin recursos, o inclusive alcaldías que se han quedado sin recursos, entonces buscan desprenderse y el Ministerio de Educación dice, bueno, ven, tráemelo para acá, que yo entonces lo acojo y tengo que buscarle la manera de incluirlo en la nómina. Eso es una situación bastante delicada que a nivel sindical se tiene que buscar resolver. Sí. En cuanto a la calidad de la educación, ¿qué tan diferente es la calidad que se imparte en el sector privado a diferencia del sector público? Mira, cuando hablamos de calidad educativa, nosotros debemos cumplir con todo lo que establece el currículum del Ministerio de Educación. Y como te decía hace rato, el bachillerato tiene un currículum que va próximo a cumplir 40 años, ya va ahorita a implementarse un técnico profesional, pero sigue y se está implementando también un currículum que se llama Bachillerato Científico y Tecnológico. Eso no es obligatorio para este año escolar, para los que nos están viendo y escuchando, no es obligatorio para nada, sino aquel que se haya acogido ya lo puede tomar, o si no, el bachillerato clásico que sigue corriendo, pero ya para el año 2024-2025 sí se va a implementar el nuevo currículo, igual que primaria y preescolar. El currículo más nuevo que tenemos es el de preescolar y ya lleva 20 años. Todos esos currículos tienen que modificarse. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de calidad educativa? Que bueno, nosotros podemos dar todo el contenido pedagógico que da el Ministerio de Educación más un adicional. Y cuando hablamos de calidad educativa, para poner el ejemplo más vivo, pero hay muchísimos ejemplos y te lo puedo comentar, pero cuando hablamos de una escuela bilingüe, bueno, escuela bilingüe no es solamente que el Ministerio de Educación me dice que yo tengo que dar 4 horas de inglés y yo voy a dar 8 horas. No, escuela bilingüe significa que el profesor de matemática, química, física, aparte de ser excelentes profesores de su materia, pues me tienen que dar la clase indudablemente en el idioma que hemos decidido, si es inglés, si es bilingüe como inglés o francés o alemán o lo que sea, porque eso es lo que realmente se llama un colegio bilingüe. Conozco colegios cuyo proyecto educativo es todo lo que tiene que ver en la música. Bueno, esos jóvenes desde preescolar hasta quinto año de bachillerato tienen que salir formados en la música, o en la parte de los cantos, o en el instrumento, o sea, todo lo que se tiene que ver en cuestiones de esa índole. Bueno, ese es el plus que nosotros damos y que realmente, bueno, damos mayor cantidad de horas sin carácter obligatorio en las horas de las tardes, pero que estamos dando un aval, una cuestión diferente que podemos responder con amplitud en todo esto. Nos llegan más preguntas desde Mérida. Lucas pregunta, docentes han denunciado pase de listas de policías o militares en algunas instituciones para confirmar que estos vayan a trabajar. ¿Cuál es su opinión en relación a esto? Bueno, todo lo que es represión nunca estaría de acuerdo, indudablemente. Si la policía está al frente de una escuela, de una institución, ¿qué se espera de esto? Si es por manifestación, bueno, yo he ido al Ministerio de Educación, he estado cerca del Ministerio de Educación, o he pasado cuando hay unas manifestaciones, lo he visto, y lo que hay son un pequeño piquete de prevención, pues, o sea,
10, 12, 15, 20 policías, y más atrás si hay un batallón más grande también de Guardia Nacional. Estar en este momento al frente de una escuela para ver que no suceda ningún acontecimiento, yo creo que debe haber algo errado en la conducción política de esa gobernación que está actuando de esa manera. Sí, otra pregunta que nos llega, César de Barinas. ¿Tiene usted información sobre cuántas escuelas no pudieron iniciar por no estar aptas? De las escuelas públicas no son cifras todavía que se puedan manejar. Yo creo que esas son cifras que se pueden empezar a ver a mediados de octubre, principio de noviembre. Pero en las escuelas privadas puedo también mencionar que lamentablemente año tras año está disminuyendo. Puedo decirte que en el año 2018 éramos 5.100 y tantos planteles educativos privados, y hoy ya para el año 2022-2023, que culminamos hace poco, estamos hablando de 3.800, 3.900 planteles educativos privados que han cerrado sus puertas. No tengo una cifra de cuánto pudieron haber cerrado en este momento, y que es lamentable porque ver una institución cerrada, llámese pública, llámese privada, es un pupitre que está frío, un pupitre que deja de recibir a un estudiante. Y lo más lamentable del caso, ¿dónde está ese estudiante? Porque inclusive es pecado que se haya ido al campo laboral, pero aún es más grave si se fue al campo delincuencial. Ese es el más difícil que nosotros, y es el que no debemos permitir nunca. Fausto Romeo, director de Consenso Educativo. Ya para finalizar, me hablaba usted al principio de una cantidad de propuestas que ustedes tienen para este año escolar. ¿Sí puede resumirlas? Sí, bueno, nosotros dentro de la propuesta que tenemos, que hemos estado planteándonos, aparte de Consenso Educativo, yo soy el coordinador sectorial de Consecomercio, y he venido planteando a los diversos sectores empresariales, comerciales, con los que he conversado, que aquellos que deben darse la formación de sus trabajadores es el momento de rescatarlo. Ya lo decía hace un momento cuando es apadrinar una escuela, pero termino de dar mejor la idea. La idea es que realmente se pueda involucrar, igual como existen las asambleas de padre, madre y representantes en las escuelas privadas, que comúnmente la vemos en las diferentes redes cuando están haciendo ajustes de las cuotas de escolaridad, y que siempre están con esas discusiones de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero luego también hay otras asambleas que se hacen a lo largo, como mínimo 2 asambleas se hacen a lo largo del año escolar, aparte de otras reuniones que se hacen trimestralmente. Bueno, en el sector público no hay ninguna de estas asambleas. Creo que llegó el momento que los padres y representantes también se involucren en las escuelas del sector público, que tengan su asamblea, que escuchen la situación que está padeciendo los maestros, los trabajadores, que vean la infraestructura cómo se encuentra. Pero esto te da una idea completa de cuál es el panorama que tiene que rescatarse. Ir a protestarlo, ir a solicitar es una alternativa, pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar que se venga del Estado, del parte del Ministerio de Educación y venga a resolverlo, o de la Gobernación y venga a resolverlo? Creo que la alternativa está en que esa escuela donde está ubicada empezar a hacer contacto con la industria, con el comercio. Lo decía hace poco, cuando hemos tenido una escuela cerrada durante casi todo un año, o trabajando un día sí, 2 días no, o así variablemente, la bodeguita que le vendía el refresco al maestro, al obrero, al trabajador de esa escuela, seguramente se vio afectado. La bodeguita cercana a esa escuela que vendía, aunque sea un sanduchito para llevárselo a comer ese trabajador o ese docente de esa escuela, seguramente se vio afectado y también cerró. Quiere decir que aquí, si nosotros no nos involucramos, debemos involucrarnos todo lo que son la comunidad en su alrededor de esa escuela, y comenzar a participar de ella. Hay un programa que no es nada novedoso, que existe desde hace muchos años, desde hace 10 años, 15 años aproximadamente. Milton Friedman estableció lo que se llama un pago en un cheque guardería, lo conocemos aquí en Venezuela, que es para los de etapa preescolar. Vamos a ampliarlo eso, donde el dinero vaya directamente al padre representante, un abono, un cuota, que no sea el típico bono que yo puedo gastármelo, bien sea en la bodega o bien sea en una licorería, no. Debe ser única y exclusivamente para pagar en un punto que sea codificado como escuela, y que en esa escuela, si sea 20, 40 dólares, yo como padre que me lo da, sea la gobernación, sea el Estado, sea para el Ministerio de Educación, pueda decidir cuál es la institución que yo vaya a estar. Si es un sector público, yo puedo pagar allí, y de allí generarse un pago que venga a los maestros del sector público. Vuelvo y repito, aquí nunca vamos a terminar pensando que sentándose en una mesa de discusión
Posiblemente estoy metiéndome en Honduras, como se dice, pero creo que es el momento de pensarse entre la parte sindical y laboral, que entiéndase que si aquí no hay un arreglo de esta naturaleza, el país no lo va a reclamar dentro de poco, no lo reclamará inclusive al sector privado. Por lo tanto, es importante lo que se está proponiendo, un apadrinamiento a una escuela del sector público o del sector privado, porque existe también en Venezuela, existen las escuelas tan novedosas como son las escuelas de fe y alegría. Hay industria, hay comercio, hay servicios que apadrinan a una escuela de fe y alegría. Bueno, son 177, si mal no me equivoco, planteles en toda Venezuela de fe y alegría. Bueno, entonces en este caso nosotros podríamos ampliar a eso a un espacio de 15, 20 mil escuelas, hay 26 mil planteles educativos en Venezuela, incluyendo el sector privado, cifras que no está actualizada y que inclusive en muchos casos son dobles. Bueno, este es el momento que tal vez pueda involucrarse un planteamiento diferente y dejar aquello de que no, la educación debe ser totalmente gratuita. Gratuita sí, pero alguien le tiene que pagar. Y si este padre o este representante recibe una bonificación directo que sirva única y exclusivamente para el pago de la educación de su hijo, bueno, seguramente va a haber un resultado diferente. Sí, me quedo con este comentario que nos llega desde el estado de Anzoátegui. Dice, saludos al ponente. Hoy en día en el estado de Anzoátegui, específicamente en el Tigre, hemos podido notar la presencia de efectivos militares. Esto según comentarios asegurándose que los docentes asistan a iniciar un año escolar donde los alumnos comenzaron a ver sus clases sin tener dónde sentarse. Implementaron el llamado a los representantes para que se lleven su pupitre y lo reparen y luego devuelvan con el nombre de su representado para que este sea usado por el niño. Tenemos el caso del Liceo Alberto Carnevali en el Tigre. Esto lo dice Rusmeli Rondón. Bueno, y esto mismo se denunció. Debe ser tal vez una política que están aplicando, porque se denunció lo mismo en el estado Táchira. ¿Usted ha manejado esta información? Sí, he visto en las redes sociales que han hecho esta denuncia de reparar el pupitre. Mira, Marisabel, te voy a decir algo. Yo estudié en un liceo público en Acarigua, Portuguesa, yo soy de Portuguesa, y recuerdo muy bien que todos los años nosotros en diciembre lijábamos nuestro pupitre, pintábamos, y era una Venezuela que había abundancia, y no era que no existiera un presupuesto, pero nosotros mismos le metíamos empeño y cariño a nuestro liceo, y lo pintábamos y lo arreglamos, o sea, no lo veíamos mal, cada quien colaboraba 5 bolívares, 3 bolívares, 5 bolívares, estamos hablando de $1 de aquella época. ¿Quién podía traer una lata de pintura? ¿Quién podía traer una brocha? Y todo lo arreglamos. ¿Que esto es el deber ser? No, no es obligatorio. Yo creo que no debe ser nada obligatorio. ¿Que debemos arreglar todos los pupitres? Lo que pasa es que se ha dejado pasar muchos años de deterioro. Y entonces cuando vamos a ver la situación y dice, cónchale, y me quieres cargar a mí todo el mal que se hizo durante tantos años. Entonces aquí hay que reconstruir el país. Aquí tenemos que nosotros plantearnos de frente cómo vamos a recuperar esto. Y esto no podemos recuperarlo, bueno, vamos a esperar que cambien dentro de 10 años o 2 años o en las elecciones de 2024 y después de ahí viene el cambio. Bueno, es que hay un adagio muy claro que se dice que para recuperar el sistema educativo de cualquier país se requiere no menos de 10 años. Lo mismo va a suceder en Ucrania, después que termine la guerra, seguramente para recuperar el sistema educativo de Ucrania van a tardar sus 10 años, tal vez 8, pero en Venezuela no es que se vaya a quedar atrás. Estoy poniendo ejemplos muy gigantescos, ¿no? Entre uno y otro. Pero la recuperación de Venezuela, ¿cuándo va a comenzar? Yo comencé hace 2 o 3 años, cambié mi actitud, mi forma de pensar y he dicho, vamos hacia adelante y vamos a hacer unas propuestas que realmente pueda rescatarse en esta situación. Me he sentado inclusive en una oportunidad el año pasado, o el año antepasado, perdón, me senté con los presidentes de 5 de las 8 federaciones y les dije, señores, ustedes van a pedir $600 partiendo de una negociación de salario para los trabajadores del docente, bienvenido sea, con mucho gusto, pero nosotros el sector privado no nos vamos a quedar por menos. Entonces, si aquí ustedes se le aprueba $600, el sector privado va a tener que pedir también 600, pagar $600, $500, $400. ¿Cuánto van a terminar pagando los padres? La economía, la cadena económica del país se va a reventar y ya esto va a ser un colapso totalmente del país.
reflexionaron, a los 2 o 3 días estuvieron hablando y dijeron, mira, vamos a reconsiderar un poco. Hoy en día escucho cifras más apetecibles, más de negociación que se pueda lograr, y creo que lo que falta es nada más la gana. Sentarse a decir, señores, ya basta, vamos a empezarnos, y progresivamente, cada 4 o 6 meses, hacer algunos ajustes, igualmente la educación privada, hasta que llegue a los montos que llegue la educación privada, pero los parámetros de sueldo, eso no es algo que en Venezuela yo lo quiero diferente a lo que están viviendo en otros países, en otras latitudes. Realmente la UNESCO lo tiene cuantificado, lo tiene medido. Un sistema educativo de Venezuela, perdón, del mundo, está por el orden de $300 por estudiante. Esa es la cuantificación que tiene la UNESCO, que en algún país o en alguna región, porque la UNESCO la mide por regiones, puede estar en 280, en otra parte en 320. Bueno, pero ese es el medio, que son $300. En Venezuela, los planteles educativos que están cobrando 400 o más dólares son contados con la mano, pero la gran mayoría está en un promedio entre 60, $80, $120. Ese es el promedio que puede estar existiendo, manejándose en Venezuela, y que en el sector público tal vez pueda llegarse a hacer algo de esto, de aportar algo, pero no del sustento de que tiene un trabajador, porque conocemos cuál es la situación del trabajador, que hoy en día se le hace difícil con esto de mantenerse su propio hogar, su propia familia, la salud, la vestimenta, y también tengo que pagar una escuela pública, ¿no? Pero si me dan un cheque que lo voy a recibir y lo puedo gastar en la institución que yo decida, en la que yo quiera, y que ya yo puedo sentarme ante la escuela pública que yo tengo toda la vida viviendo al frente de esa casa o al frente de esa institución, o muy cercano, yo le puedo decir, mire, profesor, director, yo quiero ser parte de esta comunidad educativa y voy a aportar un dinero que con eso se pueda pagar inclusive parte de los sueldos de los trabajadores, que seguirán siendo, atendiendo que yo veo que aquí hay varios que están del sindicato, atendiendo que siguen siendo nómina del Ministerio de Educación. Sí, ya tenemos que ir cerrando, pero me quedo con este comentario de Lucas de Mérida. Con tan altos niveles de corrupción, hay que estandarizar sueldos, hora y dedicación. En Venezuela no se puede negociar con la corrupción, menciona Lucas. Indudablemente, Lucas, estamos de acuerdo, ¿no? Mientras exista corrupción, es la destrucción de la corrupción en ámbito general, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, nada, Fausto, muchísimas gracias de verdad por este amplio análisis sobre nuestro sistema educativo. Bueno, bastante comprometido con todas las oportunidades de mejora del mundo y a la espera que realmente, pues bueno, tenga estándares que sean equitativos dentro de la educación privada y dentro de la educación pública, que cada vez se achiquen más esas grandes diferencias que existen entre una y otra. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Piso_Adentro. O puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.